Bueno, hola, buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra conferencia, nuestra charla del día de hoy. Me identifico, mi nombre es Yesenia Fontalvo, soy cirujana de cabeza y cuello aquí en la ciudad de Barranquilla. El tema a tratar son enfoques del nódulo de tiroides, el enfoque quirúrgico y del cáncer temprano de tiroides. Tenemos 20 minutos. Vamos entonces, como sabemos, los nódulos de tiroides son los más frecuentes, principalmente mujeres, tienen una frecuencia del 4 al 7% de las mujeres presentan nódulos de la tiroides y el 1.5% de los hombres lo presentan. Se conoce que como hallazgo incidental en estudios en los cuales se hizo autopsias, más o menos el 50% de esas autopsias tuvieron nódulos en la tiroides, donde nunca se manifestaron esos nódulos, y como hallazgo incidental en esas autopsias encontraron nódulos en la tiroides. Quiere decir que la frecuencia sigue siendo alta, pero la sintomatología es baja. Como hallazgo ecográfico, más o menos en un 19 o un 76% de los casos puede haber detección de nódulos en la tiroides, lo que ha hecho que se haya aumentado el cáncer de tiroides, la detección del cáncer de tiroides con la ecografía o con cualquier otro imagen o con cualquier otra ayuda diagnóstica que no haya sido, digamos, hecha por sintomatología en esta región. Entonces, en los últimos tiempos ha aumentado el cáncer de tiroides, digamos que el riesgo de malignidad de esos nódulos en tiroides es más o menos del 4 al 6.5% por la literatura. No hay diferencia en cuanto al riesgo de malignidad, si un nódulo es palpable o no palpable, si un nódulo es más grande, tiene mayor riesgo de malignidad, no hay diferencia. La otra es si un bocio tiene muchos nódulos y comparado a un solo nódulo, un bocio de un solo nódulo, tiene mayor riesgo de malignidad, tampoco hay diferencia en cuanto al riesgo. Lo que sí se ha visto es que ha aumentado la incidencia del cáncer de tiroides, probablemente por el aumento en esas ayudas diagnósticas, pero la mortalidad ha permanecido igual a través del tiempo, es más o menos 0.5 casos por 100.000 habitantes. Entonces, al haber un aumento en los hallazgos ecográficos o en los hallazgos incidentales en imágenes diagnósticas, también ha habido un aumento en la realización de biopsias, lo que ha aumentado a su vez el aumento en la detección de cáncer pequeños o microcarcinomas de tiroides. Entonces, digamos que más o menos en promedio estadística, cada día se están diagnosticando 5.200 casos al año en Estados Unidos y 1.670 casos de muertes por día. En promedio, para el 2021 hay una tasa estimativa de 44.280 casos con 2.200 muertes y una incidencia de 14.3 casos por 100.000 habitantes. Tampoco es muy alta, pero la tasa o la rata de mortalidad sigue siendo baja, a pesar de que ha aumentado la incidencia. Aquí vemos como la diferencia entre hombres y mujeres, cómo ha venido aumentando con el pasar de los años, precisamente o probablemente por el aumento también de las ayudas diagnósticas de los nódulos en la tiroides. Vemos aquí la diferencia entre el sexo femenino y masculino, 21 casos por 100.000 habitantes comparado con 7.3 casos, y no hay diferencia en mortalidad sea masculino o femenino. En cuanto a esta tablita, lo que nos hace, digamos, pensar es que de esos nódulos tiroidianos, ¿cuál es la probabilidad de cáncer en pacientes de 0 a 49 años? Es más o menos el 0.6% y mucho menor mayores de 50 años del 0.3%. Lo que nos hace pensar aquí es que frente a un nódulo de tiroides en un paciente joven en la infancia hay que siempre sospechar cáncer de tiroides. Un nódulo es mucho más frecuente que de ese nódulo de tiroides en un paciente joven se convierta en cáncer, que ese nódulo de tiroides en un paciente adulto mayor se convierta en cáncer. La mortalidad, independientemente de la edad, siempre es baja. En las personas jóvenes o en las personas adultas mayores es muy baja, 0.1%. La sobrevida, generalmente, independientemente del estadio de la enfermedad, vemos que es muy alta, es muy buena, 98% de los casos sobrevive, independientemente del estadio, si es avanzado o no avanzado o localmente avanzado. Lo que se ha marcado una diferencia es la metástasis a distancia, que disminuye la sobrevida casi a un 56%.
Entonces, ya viendo esto, de pronto la parte estadística y como visualizando la importancia de este tipo de tema, en Colombia existe una incidencia más o menos del 14.5%, 14.5 casos por 100.000 habitantes, ajustado a la edad, y una mortalidad que sigue siendo baja de 1.3 casos por 100.000 habitantes. Aquí ves para mostrar cómo ha sido la distribución por edad. Es mucho más frecuente entre los 45 y los 54 años el cáncer de tiroides. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay unos factores de riesgo identificables en el cáncer de tiroides, que es la radiación. Entre más temprano sea hecha esa radiación, mayor riesgo de cáncer de tiroides va a haber. El antecedente familiar de cáncer de tiroides en primer grado de consanguinidad aumenta casi a 11 veces la probabilidad de tener cáncer de tiroides y ciertos síndromes genéticos como la neoplasia endocrina múltiple, el síndrome de Cowden o la poliposis adenomatosa familiar aumenta el riesgo de cáncer de tiroides. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico más típico? Es la masa en la región anterior que se hace evidente, principalmente en nódulos que son mayores de 2 centímetros, o en aquel paciente que viene, que no se visualiza la masa, pero ya viene con con síntomas obstructivos, generalmente en aquellos nódulos que crecen hacia adentro para la región mediastinal o endotorácico, que son bóceos con ese componente mediastinal, produce más síntomas obstructivos, tipo que el paciente se atora cuando come, dificultad para la deglución, hay algún tipo de disnea o de disfonía también en este tipo de pacientes. Pensar que cuando ya hay una marcada sintomatología que tiene algún riesgo de malignidad, por ejemplo, la ronquera, el crecimiento rápido de ese nódulo, o que haya fijación a los tejidos aledaños, a la tráquea, al esófago, ya marca un pronóstico de malignidad, o cuando ya hay ganglios a nivel cervical, ya marca un pronóstico de malignidad en esos nódulos tiroideos. Entonces, el cáncer de tiroides, el más frecuente, ya sabemos que se divide entre bien diferenciado y los no muy bien diferenciados, que son los bien diferenciados, es el carcinoma papilar de tiroides en el 80-85% de los casos. En un segundo lugar es el carcinoma folicular, que hace parte de los diferenciados. Ya el carcinoma medular y el carcinoma anaplásico es menos frecuente, en menos del 2% de los casos. Hay unas variantes patológicas, histológicas del carcinoma papilar. Dentro de la variante folicular ocupa más o menos el 40% del carcinoma papilar, y hay unas variantes agresivas del carcinoma papilar que muchas veces marcan incluso el pronóstico si se hace o no yodoterapia en este tipo de pacientes, que son las células altas, células columnares, el insular y la esclerosante difusa. En esta diapositiva podemos ver que el cáncer de tiroides, antes de hacer metástasis a distancia, siempre hace metástasis regionales. Él no hace skip metástasis, o sea, no hace saltos. Normalmente está en la tiroides, pasa a los ganglios linfáticos en el cuello, y de los ganglios linfáticos en el cuello pasa a pulmón, que es el sitio más frecuente de metástasis a distancia, casi en las 2/3 partes de los casos. Y en una cuarta parte de los casos a hueso, y mucho menos frecuentemente a cerebro, hígado y riñón. Entonces, normalmente el sitio es tiroides, ganglios, pulmón. Él no pasa de tiroides a pulmón, nunca, no lo hace. Entonces, la ecografía es el diagnóstico, digamos, más frecuente para este tipo de patología. Una simple ecografía nos va a visualizar la localización, el tamaño, si tiene signos de alto riesgo, si tiene microcalcificaciones ese nódulo, si tiene los bordes irregulares. Es un método sensible para mirar riesgo de malignidad, nos ayuda a mirar enfermedad regional, y aparte de eso, en el seguimiento del paciente con cáncer también nos ayuda a mirar si tiene metástasis o hace metástasis regional. Entonces, ¿cuándo funcionar un nódulo en la tiroides? Digamos que nos quede en la cabecita un nódulo de tiroides mayor de 1 centímetro, vamos a puncionarlo. Si ya tiene características de malignidad, aumenta el riesgo de malignidad. Por ejemplo, si tiene microcalcificaciones, si es más alto que ancho, si tiene bordes irregulares, ya aumenta el porcentaje de malignidad casi de un 70 a un 90%. Estos son hallazgos ecográficos que nos ayudan a pensar cuándo puncionar un nódulo. Ahí puncionamos ese nódulo si es mayor de 1 centímetro.
E incluso si es menor de 1 centímetro y tiene esos hallazgos ecográficos, funciónelo. Muchas veces va a ser difícil la punción, pero es mejor funcionarlo. Cuando hay un nódulo único, quístico, que es simple, solamente la capsulita y está lleno de agua, generalmente esos nódulos es recomendable no funcionarlo porque el riesgo de malignidad es muy bajo. Ya con nódulos que son, por ejemplo, espongiformes, que son nódulos mixtos, generalmente la ATA recomienda funcionarlos cuando son mayores de 2 centímetros. Pero para que no se embolate la cabecita, nódulos mayores de 1 centímetro, funciónenlos. Aquí hay unas características ecográficas, las que dije que eran de alto riesgo: microcalcificaciones, los bordes irregulares, más alto que ancho, cuando tiene ya extravasamiento a nivel del tejido glandular de la glándula tiroides, ya son nódulos de alto riesgo que más o menos en un 70 a un 90% de los casos son malignos. Cuando es un nódulo espongiforme, es de bajo riesgo, generalmente se funciona según la ATA cuando son mayores de 2 centímetros. Y cuando son nódulos quísticos, netamente quísticos, llenos de agüita, generalmente no es recomendable funcionarlos. Entonces, según el tamaño y el pronóstico, en la ecografía y las características ecográficas se funcionan. Y según la punción, les va a dar una clasificación Bethesda. Hay un Bethesda 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, según esta clasificación, así tiene el riesgo de malignidad. Un Bethesda 1 es más o menos un porcentaje. 1 y 2, menos del 2% de los casos presentan cáncer de tiroides. Un Bethesda 3, del 5 al 15%. Un Bethesda 4, normalmente un 30%, un Bethesda 5 un 70% y un Bethesda 6 más o menos un 90%. Dependiendo de ese riesgo de malignidad, porque es un chance, es una posibilidad, no es certeza absoluta, así se va a tomar la conducta quirúrgica. Si ustedes tienen un nódulo de tiroides, que es un Bethesda 1, que es una punción insatisfactoria, no diagnóstica, hay que repetir la punción. Si se repite la punción y es una punción Bethesda 1 nuevamente, se monitoriza. Si tiene, digamos que alguna sospecha de características de malignidad, es mejor operar y considerar la tiroidectomía. Si el Bethesda 1 pasa a un Bethesda 2, monitorización. Si el Bethesda 2, si te da la punción un Bethesda 2, menos del 2% de posibilidad de chance de malignidad, hazle un seguimiento. Generalmente se repite la ecografía a los 6 meses y a los 6 meses no hay un crecimiento en cuanto al 50% del volumen de ese nódulo. Al año se hace una nueva ecografía y si no hay cambios, a los 2 años y si no hay cambios, repetir cada 2 años. Entonces, con el nódulo Bethesda 2 no hay ningún problema y no es quirúrgico. Bethesda 3 es un nódulo indeterminado que no fue capaz de dar un diagnóstico, ni no se sabe si es benigno o es maligno, y que tiene un significado indeterminado con una posibilidad de malignidad del 5 al 10%. Con esta posibilidad de cáncer quiere decir que el 95% de las posibilidades que no sea cáncer, y normalmente en esta lo que se hace, pueden tomarse dos caminos: o un camino manejo conservador en aquel paciente que no es sintomático, en el paciente que tiene un nódulo pequeño, en el paciente que incluso no es muy ansioso, se puede hacer acompañamiento, se hace un acompañamiento ecográfico. Normalmente se puede llegar a hacer una segunda punción, que es como lo recomendado por la ATA. Si esa segunda punción es Bethesda 2, monitorización y acompañamiento, no cirugía. Si es un Bethesda 3, se puede tomar dos conductas: o manejo expectante, ecografías, cada 3 meses, cada 6 meses, y dependiendo de eso, si crece o no crece o tiene algún signo de malignidad, se opera. Si no, se puede continuar haciendo acompañamiento y vigilar el tamaño. O se puede tomar la conducta, si es un Bethesda 3, operar, dependiendo de las características del nódulo, si tiene algún signo de alarma, del tamaño tumoral, de la ansiedad del paciente, o si ya esa segunda punción es un Bethesda 4, 5, 6, se opera. Si la primera punción, en el caso de hacer la primera vez, es un Bethesda 4, la indicación también es cirugía. En algunos casos, si existe la posibilidad de hacer un test molecular, se hace un test molecular, porque como sabemos, la mayoría de estos casos, de estos pacientes, el 70% son nódulos benignos. Se puede optar por hacer un test molecular. Si el test molecular es negativo, seguimiento. Si el test molecular es positivo, cirugía.
Esta conducta se tomó principalmente porque se vio que el 70% de estos casos eran benignos. Entonces, se iban a evitar muchos pacientes que iban a ser llevados a cirugía con sobrediagnóstico para cáncer de tiroides. Entonces, se optó por hacer el test molecular. Si no hay ese test molecular, digamos que se puede optar por la opción de cirugía, hacer tiroidectomía parcial o tiroidectomía total, dependiendo también de las características del tumor, si es un nódulo único, pequeño, unifocal, si tiene función tiroidea adecuada, se puede optar por una tiroidectomía parcial. Si es un nódulo, digamos, grande, multifocal, hay otros nódulos en contralaterales, el paciente está hipotiroideo, se puede optar por hacer tiroidectomía total. En el caso del Bethesda 5 y 6, cirugía es la recomendación, tiroidectomía total o parcial, dependiendo de las características, igualmente se tiene en cuenta del nódulo, si es multifocal o no, si es unifocal, tiroidectomía parcial, si la función tiroidea está buena, se puede optar por tiroidectomía parcial, si es un nódulo menor de 1 centímetro, se puede optar por tiroidectomía parcial. Entonces, hay como unos criterios ahí como para hacer si se hace total o parcial. Entonces, el pilar fundamental, la tiroidectomía. En el caso de si es cáncer de tiroides, se debe considerar, no en todos los casos, hacer la iodoterapia, solo en casos seleccionados, y la terapia supresora con la levotiroxina. Siempre en la evaluación preoperatoria, hacer el examen, la TSH y la función tiroidea, TSH T4 libre. No está justificado hacer tiroglobulina y pruebas de marcadores tumorales como evaluación preoperatoria en un nódulo tiroideo. Solo se hace cuando tiene el cáncer de tiroides, cuando ya tiene el diagnóstico para el seguimiento y el acompañamiento. Se debe hacer una ecografía cervical para mirar ganglios linfáticos o metástasis ganglionares, y en casos de ya tener un diagnóstico Bethesda 5 o 6, una tomografía de cuello, tomografía de tórax para mirar y vigilar metástasis a nivel de pulmonar, y solo en casos de pronto de que haya algún signo de invasión de tejidos circundantes, esófago, tráquea, se hace la nasofibro en el caso de haber ronquera o disfonía, o cuando en la tomografía hay evidencia que tiene lesiones a órganos vecinos. Esto es simplemente como para mirar las categorías TNM, el tamaño tumoral en un cáncer de tiroides, para que tengan una idea. Menor de 2 centímetros es un T1, de 2 a 4 centímetros es un T2, un T3 es mayor de 4 centímetros cuando tiene alteración también de los tejidos alrededor, generalmente peritiroidianos, y ya un T4 cuando hay órganos vecinos, tráquea, esófago o incluso grandes vasos, ya hay, es un T4. Entonces, normalmente el sitio de metástasis ganglionar es el nivel mediastinal o el nivel central, que es el de los ganglios, el nivel 6, el de los ganglios recurrenciales, que es un N1A, y cuando ya hay metástasis a nivel yúgulo carotidio, ya es el nivel N1B. Entonces, ¿qué hacer? Tiroidectomía total o parcial, vaciamiento sí, no, y la terapia supresora. Es como los pilares fundamentales del tratamiento del cáncer de tiroides. Como ya dije, tiroidectomía, cáncer de tiroides, Bethesda 4, 5 y 6, tiroidectomía. Sea parcial o total, va a depender individualmente de cada paciente, si es un nódulo unifocal, si no es multifocal, no hay otras lesiones en la tiroides, si es un Bethesda 5 o 6 que sea microcarcinoma. Entonces, si la función de la tiroides es adecuada, se podría considerar tiroidectomía parcial. Tiroidectomía total en aquellos casos, nódulo grande, el paciente ya está con hipotiroidismo, no justifica dejarlo con una tiroides que puede incluso hacer con el tiempo tener otros nódulos contralaterales. Entonces, como que individualizar la decisión de tiroidectomía parcial o total. El vaciamiento central definitivamente no está justificado como de forma profiláctica, o sea, los pacientes N0 no se les hace vaciamiento profiláctico, a no ser de que sea N0 ecográficamente o clínicamente y ya el paciente manifieste o tenga metástasis a nivel ganglionar laterocervical.
Entonces, un paciente que tenga lesiones laterocervicales o metástasis ganglionares en esta región yugulocarotidia, a pesar de que no tenga lesiones a nivel central ganglionar, hay que hacer vaciamiento central. Pero el vaciamiento central solo está justificado en aquellos casos que haya N1, ¿sí? Ahí hay excepciones. Una de esas grandes excepciones es cuando ya tiene lesiones a nivel locorregional, ganglionar cervical, se hace el vaciamiento central. Entonces, en cuanto al vaciamiento, no está justificado en todos los casos, en la mayoría de los casos solo con la tiroidectomía es suficiente para la cura del cáncer de tiroides. ¿En qué pacientes hacer el yodo, la terapia con yodo? En aquellos casos que haya una metástasis ganglionar, que sean pacientes alto riesgo, que son mayores metástasis ganglionares, más de 5 ganglios positivos, que sean mayores de 3 centímetros, cuando hay lesiones a nivel de ya yugulocarotidias, está justificado realizar la terapia con yodo. No a todos los pacientes con cáncer de tiroides se les hace yodo. La mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, solo con la tiroidectomía es suficiente. Digamos que cuando ya hay metástasis a nivel locorregional, metástasis ganglionares, está justificado la realización del yodo. Normalmente el vaciamiento, como les decía, solamente está justificado en N positivo a nivel central. N positivo, vaciamiento central. Si no, no se hace vaciamiento. Entonces, en N0 no está recomendado hacer el vaciamiento central, solo la tiroidectomía. Digamos, para que quede claro, los nódulos tiroidianos o el diagnóstico de los nódulos ha aumentado últimamente por los hallazgos ecográficos en pacientes asintomáticos. No todos los pacientes con nódulos de tiroides tienen indicación de cirugía, va a depender principalmente de los pacientes, de los hallazgos ecográficos de alto riesgo y del nivel de Bethesda. Dependiendo de ese nivel de Bethesda, se toma la decisión de ser llevado a cirugía o no. Bethesda 4, 5 y 6, indicación quirúrgica. Bethesda 3, dependiendo. Bethesda 4, incluso dependiendo si se hace un test molecular, dependiendo si se lleva o no a cirugía. Bethesda 1 y 2 no son quirúrgicos, a no ser de que sean grandes nódulos, que sean sintomáticos, se llevan a cirugía. Entonces, siempre individualizar el tratamiento. El cirujano general se ve enfrentado muchas veces a este tipo de patología. Lo más importante es identificar los factores de riesgo, cuál es el paciente que se debe llevar a cirugía, cuál es el paciente que va a ir para vaciamiento ganglionar, a qué paciente se les va a hacer yodo. Entonces, digamos que se debe hacer un manejo en conjunto, el cirujano general, el cirujano de cabeza y cuello, porque muchas veces le llega primariamente al cirujano de cabeza y cuello, al cirujano general. Entonces, ante cualquier duda, estamos aquí prestos pues para atender y la idea es aclarar pues cualquier duda que tengan. Muchas gracias.